días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 12 de febrero del año 2025, a las 10 horas. Secretaria, ¿nos apoya con el orden del día, por favor? Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran unidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia de Socorro Gamboa Guam, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Breo Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos como inciso A la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de TOCA listados para esta sesión, que son en total de 14 TOCAs para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 385-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de abril de 2024, dictado en los autos del expediente 528-2021, juicio ordinario civil y juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En este asunto, la parte actora solicitó que sea declarado como propietario de una fracción del predio que es propiedad de la parte demandada, el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, quien a su vez ejercitó la acción reivindicatoria. En la resolución impugnada, la parte actora no demostró la causa generadora de la posesión y el instituto contrademandante sí acreditó los elementos de la acción reivindicatoria, por lo que se declaró que es el legítimo propietario del predio en controversia. En sus agravios, la parte demandante presentó varios en su apelación. Argumenta que la autoridad de primera instancia no fundamentó su resolución y violó el principio de igualdad procesal al favorecer a la parte demandada, señalando que la legalidad del instrumento base no fue cuestionada. Asegura que adquirió el predio mediante un contrato de donación y que según el artículo 630 del Código Adjetivo es poseedor de buena fe. En su segundo agravio, critica el análisis incompleto del caudal probatorio, ya que la juez solo calificó la invalidez del instrumento sin considerar otras pruebas relevantes. En su tercer agravio, impugna la reconvención promovida por su contraparte y en el cuarto agravio sostiene que la autoridad no justificó por qué el apelante no acreditó derecho alguno sobre el predio. Finalmente, en el quinto agravio menciona que la autoridad ignoró la prueba testimonial que respalda su posesión, confirmada por los vecinos que recibieron el título junto con el apelante. La parte demandada argumenta que las pruebas documentales demuestran construcciones de mala fe y que no se acreditó la causa de la posesión. Impugna la condena a pagar por las construcciones, ya que el actor no presentó la licencia de uso de suelo municipal según el reglamento de construcciones del municipio de Mérida y por lo tanto afirma que existe la presunción de mala fe del actor. Al no validar el título de donación, se considera al actor de mala fe y se ordena la demolición de las construcciones a su cargo. En el proyecto se considera esencialmente fundados los agravios hechos valer por la parte actora en el sentido de que la invalidez legal del instrumento base de la acción no trae consigo la improcedencia del juicio por sí mismo. Sin embargo, por cuanto el terreno cuya usucapión se presenta fue expropiado en 1987, resulta improcedente la prescripción positiva. Sin embargo, al sí ser un título subjetivamente válido, el actor sí es poseedor de buena fe y le corresponde la indemnización. Por tanto, el sentido es modificar la parte considerativa y permanecen los puntos resolutivos. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica parte considerativa consignando puntos resolutivos por unanimidad del proyecto del TOCA 385-2024.
Seguimos con el TOCA 656-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de junio de 2024 del expediente 693-2023 relativo al procedimiento ordinario oral familiar del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días. En la resolución impugnada se declaró la improcedencia del juicio de nulidad de acta de nacimiento interpuesta por el demandante y la absolución de la parte demandada al considerarse que el actor no acreditó su acción de nulidad de la segunda acta de nacimiento, pues de los dos certificados de nacimiento ofrecidos como prueba no se demostró fehacientemente que comprobaran el nacimiento de una sola y misma persona, pudiendo tratarse de personas homólogas que tuvieran el mismo nombre y el mismo apellido, y las circunstancias que aparecen en las actas de nacimiento en cuanto a la discrepancia de hora y fecha, pues no produjeron certeza en el juez de primer grado, por lo tanto declaró dicha improcedencia, aun y cuando la parte demandada, que en cuanto a los progenitores demandados, no comparecieron a juicio, por lo que fueron declarados en rebeldía, y el registro civil contestó su demanda en forma extemporánea. Los agravios son 4, en el proyecto se estudian de forma conjunta y me parece que dichos agravios deben de ser declarados parcialmente fundados pero insuficientes. ¿Por qué razón? Porque considero que le asiste, está en lo correcto el juez de primer grado cuando señala que las pruebas de la parte actora no son suficientes para concluir que se trata de la misma persona. Realmente solo tenemos los certificados de acta de nacimiento y pues no hay una testimonial, no hay otra prueba que pudiera robustecer estas discrepancias, ¿no? Además, hay una situación particular en este caso, que es que él viene a solicitar el acta de la nulidad de la segunda acta. Y cuando se le hizo una prevención para que otorgue diversos datos, podemos ver que realmente es, de acuerdo con la credencial del lector que presentó y los datos que dio, realmente él ante el mundo, su presencia, su identidad está relacionada con los actos del acta que pretenden nulificar. Entonces, pues independientemente de que coincido con lo planteado por el juzgador de primera instancia de que pudiéramos estar violando derechos de terceros, pues también considero que le pudiéramos estar alterando a él una cuestión de sus documentos y también a él le pudiera causar un perjuicio, lo que solicita por cuanto no hay una congruencia entre lo que es su realidad social y lo que él pretende que se anule. Ahora bien, ¿por qué considero que son parcialmente fundados los agravios? Porque hay una parte en la que él se queja de que se hizo un estudio de la ley del registro civil actual cuando se debió de haber aplicado la ley de la época en la que él nació, y también hace un breve agravio relacionado con los perjuicios que esto le puede causar a su identidad. En este sentido, considero que le asiste la razón en cuanto a que se debió de haber aplicado la ley del registro civil del momento en el que nació, pero realmente pues no va a afectar en nada el sentido de la resolución, porque volvemos al punto, no tiene las pruebas suficientes para concluir que se trata de una misma persona. Y en cuanto a la identidad y los daños que se le puedan causar, bueno, hay toda una exposición de los criterios federales respecto al derecho de identidad. Entonces, lo que considero que en este caso no debe de haber
o lo que se debió haber hecho en primera instancia es declarar que no hay cosa juzgada y dejarle a salvo sus derechos para que pueda promover el juicio nuevamente, y esté en aptitud de regularizar todo lo concerniente a su documentación y derechos, prestaciones y cuestiones relacionadas con su identidad. Entonces, por lo tanto, el sentido propuesto es modificar la resolución impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 656-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el TOCA 594-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de junio de 2024 dictada en el expediente 1050-2010, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el deudor alimentario y el contenido de la resolución recurrida es en la cual se aprobó en todos sus términos la planilla de adeudos generados con motivo de los gastos escolares y médicos que presentaron los acreedores alimentarios y, en consecuencia, se requirió al deudor alimentario para que entre los 3 días siguientes a su notificación pagara a favor de su hijo mayor de edad y de su hija, quien en ese entonces era menor de edad, una cantidad, apercibiéndolo de que de no hacerlo, así se le impondrían los medios de apremio señalados por la ley. Después de hacer un análisis, considero que los agravios son por un lado infundados y por otro inoperantes. Los agravios son infundados, pues se considera que el juez emitió la resolución con base en diversos razonamientos, que son, primero, que el deudor alimentario no contestó a la vista que le fuera dada; segundo, que tampoco objetó las documentales ofrecidas por su contraparte; y tercero, que no ofreció probanza alguna para acreditar que se encontraba al corriente con el pago que se le reclamaba. La autoridad de primera instancia actuó acertadamente al señalar que al no haber expresado el deudor alimentario inconformidad alguna, lo conducente era aprobar la planilla de liquidación, toda vez que la ley expresamente señala que en caso de que el deudor no expusiera nada al respecto, se debe decretar la ejecución por la cantidad señalada. Cabe señalar que, a mi consideración, el juez sí le otorgó el valor y el alcance legal correcto a los documentos exhibidos por los acreedores, pues estos hacen prueba plena por su propia naturaleza, por tratarse de documentos privados que no fueron objetados ni impugnados, surtiendo por ello sus efectos como si hubieran sido reconocidos. Además de su contenido, se advierte que estos sí son idóneos para los efectos para los que fueron exhibidos. Sobre las cantidades requeridas en la planilla, tenemos que la suma resultante sí corresponde al monto condenado, el cual se presume como cierto ante la falta de documento alguno exhibido por el deudor alimentario que permitiera dar certeza de que existió algún pago realizado que se debía considerar al momento de resolver la planilla. Respecto a las incongruencias en el contenido de los documentos, los agravios resultan inoperantes, por cuanto el justiciable pretende introducir las objeciones que no formuló en su oportunidad. Finalmente, en relación a las inconformidades de la sentencia, de que la sentencia no dice a quién debe pagarle, estas resultan infundadas, pues el punto resolutivo segundo de dicha resolución sí lo señala expresamente. Por lo anterior, lo que les propongo es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 594-2024 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 476-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 9 de mayo de 2024 del expediente 527-2021 relativo al juicio ordinario civil de juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de este recurso de apelación, como menciona la secretaria, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia
de fecha 9 de mayo de 2024, dictada por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, mediante la cual resolvió que si bien se tenían por acreditados los elementos para la procedencia de la acción pro forma, esta resultaba improcedente al haberse advertido que el predio sobre el cual se solicitaba el otorgamiento y firma de la escritura estaba desincorporado del patrimonio de la demandada y había pasado a incorporarse al de un tercero al momento del dictado de la sentencia. Al respecto, se consideran fundados los agravios de la recurrente, toda vez que la propiedad del predio no constituye un elemento propio de la acción de otorgamiento y firma de escritura pública, por cuanto a que el objeto de la acción interpuesta es reclamar el cumplimiento de una obligación personal de dar, hacer o no hacer, y no así el reconocimiento de un derecho real. Por lo tanto, al haber acreditado los elementos propios de la acción pro forma, lo conducente era declarar procedente el juicio ordinario civil interpuesto por la actora. En consecuencia, se propone revocar la sentencia de fecha 9 de mayo de 2024 a fin de declarar procedente el juicio ordinario civil y condenar a la parte demandada a otorgar a la parte actora o a quien sus derechos represente la escritura pública correspondiente. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 476-2024. Seguimos con el TOCA 423-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2024, dictado en los autos del expediente 392-2021, procedimiento ordinario oral familiar del juzgado tercero de oralidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió un juicio de pérdida de patria potestad en contra del padre de su hijo, al alegar que éste incurrió en violencia familiar física y psicológica en contra del menor de edad, a raíz de que éste sustrajo ilegalmente a dicho infante durante 1 año y medio. Al dictar sentencia, la jueza determinó que no procedió la acción de pérdida de patria potestad e inconforme con la sentencia, la recurrente interpuso un recurso de apelación. Sin embargo, no presentó escrito de agravios en el que formule argumentos para combatir el fallo, pero a pesar de ello, en atención al interés superior del niño, se entró al estudio del asunto. El proyecto propone modificar la sentencia recurrida a fin de canalizar a los integrantes de la familia en la red de apoyo a terapias psicológicas y ajustar el régimen de convivencias. Para llegar a esta decisión judicial, el proyecto se basa prácticamente en el contenido y alcance de la figura de responsabilidad parental y la interpretación que se ha hecho sobre esta, entendiendo la evolución que ha tenido la figura de patria potestad para distinguir la concepción que se tenía de la patria potestad como un esquema de derechos o facultades de padres y madres en la forma de educar y de crecer a sus hijas e hijos, y el correspondiente deber de obediencia, a una función de interés social en la que se reconoce que padres y madres tienen preferencia para desempeñar esta función por el vínculo que les une con sus hijas y que les coloca en una posición privilegiada para conocer sus intereses y la manera de atenderlos. Y en ese sentido, la pérdida de patria potestad pues no tiene como objeto sancionar la conducta de padres o madres, sino más bien busca, en todo caso, defender los intereses de las niñas y niños y adolescentes. Y, por tanto, las personas juzgadoras debemos ser cuidadosas y distinguir entre las disputas más amplias que pueda existir entre las parejas respecto a las que están relacionadas con el interés de el niño, niña o adolescente involucrado. Y en este sentido, pues es que el proyecto propone modificar la sentencia. La intención, como les decía, es que reciban apoyo de expertos en psicología, tanto la madre para el manejo de los conflictos familiares, como el menor de edad también en este sentido, y finalmente
para que el padre y su actual pareja también reciban apoyo en el desarrollo de habilidades parentales. Por otro lado, se propone modificar el régimen de convivencias, una vez que no procede la pérdida de la patria potestad, y esta modificación está enfocada a regular, alternar los días de convivencia que tendrá el padre y finalmente a condicionar la activación del régimen de convivencias extraordinario a los resultados que tengan las valoraciones, los reportes en psicología respecto del menor de edad y de el padre y su actual pareja. Entonces, como señalé, la propuesta es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto de TOCA 423-2024. Se continúa con el TOCA 530-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 2024, dictada en el expediente 574-2023, relativo al procedimiento ordinario oral familiar del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Se trata de un procedimiento ordinario familiar para acreditar el concubinato promovido por la actora, ahora concubina, contra la sucesión de quien en vida fue su concubino, representado por la interventora nombrada. En la resolución apelada, la juez del conocimiento determinó la procedencia del procedimiento ordinario familiar para acreditar el concubinato. En sus agravios vertidos por la interventora de la sucesión, medularmente señala que se vulneraron las garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que no se valoraron las probanzas de manera correcta, dejando en total y completo estado de indefensión la sucesión que ella representa. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la sentencia recurrida al ser infundados e inoperantes por deficientes los agravios planteados, toda vez que la juez de origen, durante la secuela procesal, cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, notificándole a la parte demandada el juicio en cuestión, dándole la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa, constituyendo la garantía de audiencia y debido proceso de la recurrente, que fue respetado durante toda la secuela procesal, teniendo las mismas oportunidades que la parte actora para acreditar su dicho con las pruebas correspondientes. Pruebas que la juez valoró de acuerdo a su naturaleza y que acreditaron la existencia del concubinato entre la actora y el autor de la sucesión. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado A quinto. favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 530-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 478-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de mayo de 2024, dictada en el expediente 396-2021, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Perdón. En este asunto, la resolución impugnada se trata de la sentencia de un juicio ordinario civil relacionado con la disolución de una copropiedad. La sentencia declara la procedencia de la acción por considerar que se acreditaron los elementos de esta, es decir, la existencia de una copropiedad únicamente respecto del predio descrito en el proyecto, y dado que, como fue precisado en dicho fallo, no se admitía cómoda división, es que se acreditó el segundo de los elementos de la acción para que ésta procediera.
En sus agravios, el apelante alega que la sentencia recurrida es incongruente, pues no respetó el análisis de los elementos de la acción de división de copropiedad que efectuó la juez en el considerando octavo. También reclama que la sentencia declaró improcedente la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda en un mismo sentido. Se queja porque al resolver la diversa excepción que el recurrente denominó como de oscuridad e imprecisión de los hechos, que el acto refiere planteado por el propio demandado, se traspasaron los hechos motivos de la litis. Otra inconformidad la basó en la violación a su ejercicio del derecho de tanto, aduciendo que no se respetó el acceso a este derecho, como indica el artículo 696 del Código Sustantivo de la Materia, por lo que, en consecuencia, se queja de que la juez no atendiera la pretensión de la actora de venderle preferentemente al apelante el 50% de los derechos de la copropiedad, así como tampoco hizo caso al hecho de que el inconforme en su escrito de contestación a la demanda aduce que de manera clara y precisa señaló su interés de adquirir dicho porcentaje, ofreciendo pagar la cantidad que señaló como equivalente a las 2/3 partes de lo que pudiera corresponderle con base en un avalúo exhibido con el legajo de copias certificadas del expediente familiar correspondiente que está relacionado con este asunto. A mi juicio, los conceptos de agravio antes resumidos resultan inoperantes e infundados. En este caso, realmente, de la lectura del escrito de contestación de la demanda, uno puede advertir que no es clara y precisa, como aduce hoy el impetrante, esta intención de adquirir el porcentaje del predio, el porcentaje que le correspondiera del predio. Realmente, él se opone totalmente a la disolución de la copropiedad del inmueble. Entonces, partiendo de ahí, del análisis del escrito de contestación a la demanda y viendo realmente pues que no hay un acuerdo entre las partes, que el predio no admite cómoda división, pues sí, lo que corresponde es la disolución de la copropiedad como lo estimó la juez del conocimiento. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del toque 478-2024, se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el toca 700-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto de 2024, dictada en el expediente 127 de 2021, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora del juicio. El auto impugnado es en el cual no había procedido el juicio instado por los apelantes en contra de la cónyuge e hija de uno de los actores, toda vez que las demandadas acreditaron sus excepciones. Sin embargo, se dejaron a salvo los derechos de los actores aquí apelantes para que los ejerciten como corresponda, condenándose a estos al pago de costas y gastos. Un servidor comparte lo resuelto por la juzgadora de primer grado, toda vez que, tal y como se estimó en la sentencia impugnada, si bien fueron acreditados los elementos de la acción reivindicatoria, no obstante lo anterior, del escrito de contestación de demanda, se advierte que las señoras demandadas refirieron que su posesión provenía de la relación de índole familiar que tienen con los promoventes, al una de ellas ser cónyuge y nuera de los actores, así como la otra hija y nieta de los mismos, exhibiendo junto con su demanda para acreditar sus afirmaciones los respectivos certificados de nacimiento y matrimonio expedidos por el oficial número 1 del Registro Civil del Estado, los cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 173, fracción segunda, 216, fracción cuarta y 305 del Código Adjetivo de la materia, por lo que en tal virtud, como acertadamente lo consideró la juzgadora de primera instancia, opera la presunción humana de que las demandadas habitan el predio materia de la litis derivado del parentesco que las une a los actores del juicio. Igualmente, resulta pertinente precisar a los inconformes que la juzgadora de primer grado determinó que se dejaban a salvo sus derechos para que los ejercitaran bajo los supuestos del Código de Familia,
en virtud de que las demandadas en el juicio no gozaban de la posesión absoluta o definitiva del predio en comento, advirtiendo que las cuestiones de índole familiar, como en el caso, resulta ser la posesión de un bien derivado de un parentesco, como es el matrimonio, así como la posible obligación alimentaria para con su hija, resulta ser derechos preferentes a los del orden civil, motivo por el cual se reitera correcta la determinación de la resolutora de origen al no decretar procedente la acción intentada. Por lo cual propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto de TOCA 700-2024 se declara confirma por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 570-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 16 de abril de 2024, deducido del expediente 360-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen en el cual no procedió la acción de prescripción negativa de la hipoteca, con base en que no había transcurrido el término de 10 años para que se diera, dado que en la hipoteca base de la acción se pactó un plazo de 20 años para el cumplimiento de la obligación principal, por lo que a la fecha en que se presentó la demanda no había transcurrido dicho término. De los agravios se desprende en síntesis que la parte recurrente se duele del hecho de que la juez de origen resolvió que no había transcurrido el plazo de 10 años para que operara la prescripción negativa instada por el actor. Argumentos que resultan esencialmente fundados, toda vez que si bien es cierto que el plazo de duración establecido en el contrato de mérito para el pago del crédito se fijó en un máximo de 20 años, no pasa desapercibido que en el mismo instrumento las partes pactaron causas de vencimiento anticipado, como lo son la falta de pago de 3 o más erogaciones y si el deudor transmitía la propiedad del inmueble sin el permiso por escrito del banco. Ahora bien, para que opere la prescripción negativa, había que determinar a partir de cuándo es exigible la constitución de la hipoteca, lo cual se dio a partir del mes de julio de 1995, que es cuando se dejaron de cumplir 3 pagos mensuales pactados en la hipoteca, aunado al hecho de que el deudor enajenó el inmueble hipotecado sin el consentimiento del acreedor. Por ende, si la demanda se presentó el 30 de noviembre de 2020, resulta evidente que ya habían transcurrido ventajosamente el plazo de 10 años requerido por la ley para que operara la prescripción negativa. Por lo anterior, propongo declarar esencialmente fundados los agravios vertidos por el recurrente y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con base en lo antes señalado. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Perdón, yo aquí, respetuosamente, yo quisiera confirmar. Yo difiero un poco con esto. Yo creo que deberíamos confirmar porque en la demanda no se estableció desde cuándo empezó a correr la prescripción, ni se demostró por qué el contrato no era legible en esta parte. Entonces yo creo que se debió haber establecido porque deja a libre decisión del acreedor pues determinar a partir de cuándo ejerce la acción. Entonces yo creo que ahí yo difiero con el sentido. En este caso me adhiero a los comentarios del magistrado tercero. También considero que hay ciertas particularidades en este caso que impiden, al menos en mi criterio, pues repetir lo que en otros asuntos hemos manifestado. Mucho en parte por lo manifestado en la sentencia de primer grado relacionado con la ilegibilidad del contrato y la cuestión de cómo fue planteada la demanda. Por eso, a mi juicio, también yo considero que se debería de confirmar la sentencia de primer grado y en ese sentido anuncio mi voto en contra.
Yo quisiera igual hacer uso de la voz, secretaria. Respetuosamente difiero de lo que han señalado mis compañeros. Yo más bien acompañaría al proyecto en los términos pues del voto que realicé igual en el TOCA 208-2024, considerando que si existe una cláusula de vencimiento anticipado, que en este caso son dos, las que señaló la magistrada ponente, pues que se activaron, entonces el cómputo de la prescripción debería correr desde ese momento. Y en este caso en particular, igual, pues al haber un allanamiento de la contraparte, creo que además pues, ayuda a eso el sentido de mi votación también. ¿Algún comentario, magistrada? No, ninguno. Habiéndose discutido el asunto, procedemos a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, Respetuosamente en contra del proyecto. magistrado tercero, Igualmente, respetuosamente en contra. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba revoca por mayoría el proyecto del TOCA 570-2024, con un voto en contra formulado por los magistrados segundo y tercero. Seguimos con el TOCA 587-2024, de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 26 de junio de 2024, dictado en el expediente 436-2020, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, un señor promovió este juicio de divorcio y solicitó que se le concediera la custodia de su hijo, que se estableciera un régimen de visitas y que se decretaran alimentos para el niño, así como medidas de protección. Seguida la secuela procesal, la juez determinó improcedente la pérdida de patria potestad que había solicitado la ex esposa del señor y otorgó la custodia definitiva del menor de edad a su padre. Estableció un régimen de convivencia presencial y virtual con la madre, fijó una pensión alimenticia, estableció una garantía alimentaria y resolvió no condenar al pago retroactivo de alimentos, al igual que no consideró necesario establecer medidas de protección a favor del niño. Inconforme con esta determinación, la madre interpuso el presente recurso de apelación, al cual no le dio seguimiento. Sin embargo, en atención al interés superior del menor de edad, es que se entra al estudio del asunto. Y el proyecto, partiendo igual de los supuestos de responsabilidad parental ya mencionados en el asunto anterior, analiza de manera oficiosa lo resuelto por la juzgadora respecto a la pérdida de patria potestad, la custodia del menor de edad, el régimen de convivencia, el derecho del niño a recibir alimentos, así como las medidas de protección solicitadas a su favor, y propone modificar la sentencia únicamente para los siguientes efectos. Toda vez que se observó que la relación entre el padre y la madre es conflictiva y que esa situación ha influido negativamente en el estado emocional del menor de edad, se propone determinar en primer lugar encauzar al niño a terapia psicológica y también a los progenitores. Y en el caso específico de la madre, la propuesta es que el trabajo que se enfoque especialmente en la adopción de estrategias para una crianza positiva que elimine el completo uso de medidas disciplinares desproporcionadas. Entonces, como señalo, la propuesta del proyecto es modificar la sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad del proyecto del TOCA 587-2024. Seguimos con el proyecto 589-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2023 dictado en los autos del expediente 436-2023, diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En
este asunto, el acreedor, que es el progenitor, promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se decrete una cantidad en concepto de alimentos a su favor y a cargo de sus 6 hijos. En la resolución impugnada, la juez de origen decretó procedente estas diligencias y se fijó la cantidad de 6,000 pesos mensuales, es decir, 1,000 pesos por cada uno de sus 6 hijos, y como garantía la suma de 18,000 pesos, condenándose a cada uno de los deudores al monto de 3,000 pesos como pensión alimenticia. Inconformes con lo anterior, 4 de los hijos del acreedor alimentario presentaron su recurso de apelación, exponiendo los siguientes agravios: no haber sido emplazados, violando así sus derechos y garantías individuales consagradas en el artículo 16 constitucional, pues no recibieron notificación para ser llamados a juicio; que se haya tenido por presuntiva la necesidad de proporcionar alimentos a su progenitor sin emplazamiento ni pruebas para valorar su necesidad, ya que la presunción de necesitar alimentos que establece el artículo 30 del Código de Familia no contempla a los ascendientes, pues cuando estos demandan el pago de alimentos no solo están obligados a demostrar el vínculo filial con el acreedor, sino la necesidad para recibirlos. La falta de aplicación a la resolución combatida del artículo 35 del Código de Familia, pues cuestionan cuáles fueron las pruebas en las que se basó la juez para determinar su posibilidad económica y fijar una cantidad a su cargo, ya que aunque el promovente sea su progenitor, nunca se ocupó de ellos ni dio dinero para sus estudios, casa o ropa. Y si bien tiene más de 65 años, cuenta con casa habitación, es ejidatario, de lo que recibe apoyo federal, además de la pensión de 65 y más, por lo que cuenta con medios propios para obtener atención médica y medicinas. En el proyecto que se estudia, se observa que la juez no transgredió la garantía de audiencia de los recurrentes, pues la naturaleza misma del procedimiento no prevé emplazar ni resolver una controversia para la que se requiera excepciones o réplica. Por ello, en caso de haber inconformidad con la sentencia dictada, se tiene acceso al recurso respectivo, y para el caso de que se quisiera cambiar dicha resolución en un futuro, también se tiene acceso a vías distintas legales para hacer valer sus derechos. En cuanto al argumento de que la juez debió haber indagado acerca de la posibilidad económica de los deudores apelantes, tenemos que, dada la naturaleza del caso, no era algo que necesariamente debía hacer, pero sí debió tomar en cuenta las circunstancias de los deudores que obran en los autos originales en relación a su posibilidad económica. Y si bien la jueza atendió los elementos aportados que le permitieron derivar la existencia de la relación de parentesco y la necesidad que le asiste al acreedor al ser una persona adulta mayor, considerada vulnerable, también tenemos que a los apelantes sí les asiste la razón al argumentar que no quedaron acreditados sus ingresos ni se tomaron en cuenta todas las circunstancias actuales respecto a ello. Pues en efecto, la juez no consideró de conformidad con el artículo 38 del Código que entre los deudores hoy recurrentes hay personas que se dedican a las labores propias del hogar. En tal virtud, para resolver de una manera proporcional y equitativa, se propone el pago de la pensión alimenticia de manera mensual por la cantidad de 500 pesos a cargo de cada uno de los apelantes, excepto a las 2 personas que se dedican a las labores propias del hogar, por lo que no obtienen recursos por ellos mismos. Esto atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad, así como el mínimo vital que debe ser ponderado al momento de dirimir lo relativo a una pensión alimenticia, quedando intocada la cantidad fijada a los 2 deudores que no apelaron, que es la cantidad de 1,000 pesos mensuales cada uno, siendo ahora en adelante en concepto de alimentos la suma total de 3,000 pesos mensuales. Así, disminuye la cantidad que en concepto de garantía se fijó, siendo el monto equivalente a un mes de pensión alimenticia, es decir, 3,000 pesos, en la misma proporción antes señalada. Por tanto, la propuesta es modificar. Secretaria. Sí,
Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 589-2024. Seguimos con el TOCA 747-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 12 de septiembre de 2024 del expediente 95-2019, relativo al juicio ordinario civil y el juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es la parte conducente del auto de fecha 12 de septiembre del año 2024 y en su agravio los recurrentes aducen que la juez obró indebidamente al acordar que no procedía el pago de costas y gastos y tal denegatoria resulta indebida e injusta por el simple hecho de que el numeral 64 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán no prohíbe que se condene a gastos y costas en aquellos procedimientos en los que se decrete la caducidad de la instancia. Después de hacer un análisis, yo considero que son infundados los agravios, ya que contrario a lo manifestado por los recurrentes, la condena a costas en los juicios depende de la procedencia o no de la acción, y en el presente caso, al no haberse declarado procedente el juicio, deviene evidente que nadie resultó vencido en juicio, por lo que contrariamente a lo que aducen y con total apego a derecho, el juez del conocimiento no condenó a la parte actora al pago de las costas del procedimiento, es decir, no existe precepto alguno o razones jurídicas para considerar que, porque se declaró la caducidad de la instancia a la parte actora, queda obligada a dicho pago a su contraria. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 747-2024. Seguidamente tenemos en lista el TOCA 592-2024. No obstante, la ponencia del asunto ha decidido retirarlo para un mayor estudio. Y por ende, nos trasladamos al TOCA 623-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de julio de 2024, dictado en el expediente 280-2020, procedimiento ordinario oral familiar del juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió una diligencia de jurisdicción voluntaria para solicitar una pensión alimenticia en favor de su hija y a cargo del padre de la menor de edad, en donde se condenó al deudor alimentario al pago en porcentaje de sus ingresos mensuales y ordenó que se embargara ese porcentaje a modo de garantía igual. Posteriormente, el padre promovió la reducción de dicho monto en virtud de que contrajo matrimonio y procreó una niña con su actual esposa, por lo que su salario era insuficiente para solventar sus nuevas responsabilidades. Asimismo, cabe mencionar que durante el procedimiento el actor procreó una segunda hija con su nueva esposa. En respuesta, el juez de primera instancia, en sentencia, redujo la pensión alimenticia. Contra dicha resolución, la madre de la menor de edad interpuso recurso de apelación y señaló como motivos de inconformidad la disminución de la pensión y la condena al pago de costas y gastos del procedimiento de origen. El presente proyecto analiza si el deudor alimentario acreditó un cambio significativo en sus circunstancias que justificara la reducción del monto fijado previamente, y la propuesta es que, y determinar si es procedente la condena del pago de las costas y gastos a cargo del apelante. Entonces, aquí el agravio plantea pues, la improcedencia de la reducción de la pensión alimenticia a favor de la hija de la recurrente y la propuesta es declarar infundado, pues de las constancias originales se advierte que las circunstancias bajo las cuales se condenó en las diligencias de alimentos al pago de la pensión al deudor han cambiado desde la sentencia a partir de las dos nuevas descendientes que tiene el deudor alimentario y que lamentablemente también su capacidad económica no ha aumentado. Las constancias demuestran que tanto en sus ingresos como las condiciones en donde habita el señor y su familia, pues no han cambiado y sí hay ciertas necesidades con las que batalla en el día a día
la familia, ¿no? Ahora bien, respecto a la condena que se dio a la señora para el pago de costas y gastos del procedimiento, aquí, sosteniendo el criterio que ha tenido esta sala, se declara darle la razón al apelante, por cuanto en el juicio de origen no puede ser entendido como un procedimiento en el que existan partes vencidas, y en consecuencia se propone modificar la sentencia para eximir al apelante de dicho pago. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto TOCA 623-2024. Se han terminado con los proyectos listados para en esta sesión y continuando como la convocatoria, como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día 26 de febrero de 2025 a las 10 a.m. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Gracias. Queda establecido la sesión ordinaria para el día 26 de febrero de 2025 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Sí, me gustaría proponer la preparación de un precedente respecto al TOCA 423 en relación a la interpretación del artículo del Código de Familia que aborda el tema de responsabilidad parental, si les parece adecuado. Sí, de acuerdo con el precedente, nada más como se respetó en los proyectos, ir muy de acuerdo con los criterios federales, por cuanto, pues digamos que el artículo de nuestro código de la materia, pues es antes a todos estos nuevos conceptos relacionados con responsabilidad parental, entonces que se ajuste lo Sí. más posible como fue planteado en el proyecto. Exacto, como se aborda en el proyecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro asunto general para tratar? Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluidos todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.